Y ahora vamos a seguir con los capítulos de mi libro. La semana pasada, o sea, el sábado anterior, hablé de este personajillo, Paquito Bacán. ¿Se acuerdan? Bueno, hizo de las suyas. Ha tenido muchos comentarios. Y he visto. Habla igual que yo. ¿Ah? Igualito. Los mismos gestos, la misma voz. Y se quiere que robar las invitadas. Y ha traído una nueva invitada. Vamos a apoyarlo. Hay que apoyar al talento nacional. Y vamos a ver qué nos trae ahora Paquito Bacán en su bajativo. Ese nombre. Bajativo, no coman cancha. No. Pobre la cevichería. Vamos a ver cómo evoluciona. ¡Muchachos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludar a toda la gente, a todos los cibernautas que han estado pululando en todas las plataformas porque realmente nadie se esperaba. Yo sí, porque yo soy el gran conductor, el único, el cacharrón. Hemos sobrepasado los 500.000. Hemos llegado casi al millón de televidentes. Gracias. Recién estamos comenzando con este programa que es un híbrido. Van a participar personajes de la ficción o también van a participar algunos invitados sorpresa, no solamente del fútbol. ¿Quién es este? ¿Quién es? Uyus. ¿Quién es? Bob Patrol. ¿Quién es Bob Patrol? Trabaja en un grifo. No, que yo no he visto. Disculpa. ¿Quieren que lo entreviste? ¿A este can? ¿Quieren que lo entreviste o no? Pero hable, pero no quieren. Que se vaya. A ver. Rápido. Mira que le jaló la cola. Y lo soltamos porque aquí estamos en el bajativo. No coman cancha. Quiero decirle que como el programa tiene una influencia en los restaurantes que la gente que... ¡Ey! ¿Quién es este? Ya. ¡Qué bonito! Esto se me gustó. Este personaje, sí lo he visto, es de Dragon Ball Z, las esferas del dragón, está Freezer, está Majin Buu, está Piccolo, y tú eres Goku. Sí. Y ustedes dirán, yo no creo que sea Goku, yo creo que es Krillin. Claro, eres un impostor. ¿Ah? Este es un farsante, es un fariseo. Yo lo vi con una pinta de árabe. A mí no me engañan, ¿eh? Soy Paco Bacán. Y mi gente, ¿qué pasa? Ya tenemos Uyus, la invitada, ya la tenemos, estamos creciendo. Sí, la invitada ya llegó. Vamos a trasladarnos a nuestra cortina. Por si acaso, recién estamos comenzando, el presupuesto es un poco bajo, pero detrás de esta cortina está nuestra invitada, sí.